Hola, ¿qué tal amigos? Si entraste a este video es porque quieres comenzar a crear tu página web para tu negocio y así ahorrarte dinero. El día de hoy vamos a aprender cómo tú lo puedes hacer, que te queden profesionales como esta que ves en pantalla de un restaurante, agencias de viajes, asesorías para tus clientes, por ejemplo, servicios mecánicos, agencia de automóviles, etcétera. Cualquier categoría, cualquier negocio, el día de hoy aprenderás a realizar tu propia página web, así que quédate al final del video y sin más preámbulo comenzamos. Lo primero que tú tienes que hacer es contratar un hosting, porque recuerda que en el hosting va a estar guardada tu página web. Entonces la mejor empresa que yo te recomiendo se llama SiteGround, porque tiene una excelente calidad y también un excelente precio. Recuerda que te estaré dejando el enlace para que también puedas aprovechar un cupón del 80% de descuento. Entonces aquí esta es la página principal. Si bajamos, aquí tenemos los tres planes. Yo te recomiendo comenzar con este que se llama Startup. Para contratar, simplemente dale clic acá en contratar y aquí debes de introducir el nombre de tu dominio. Recuerda que debería de ser el nombre de tu marca, de tu negocio, etcétera. Ahí ya ingresé el nombre, clic aquí abajo en continuar y te debe de aparecer esto que dice enhorabuena de que el dominio está disponible. Aquí debes de ingresar la información que te pide SiteGround para que puedas crearte la cuenta. Igual, información del cliente, debes de ingresar toda la información. Acá información del dueño del dominio también es muy importante y información del pago. En el caso de SiteGround solamente puedes pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Entonces aquí debes de ingresar los datos de tu tarjeta que te pide SiteGround y una vez que ya ingreses los datos vamos acá a la parte de abajo que dice información de compra. Aquí viene lo que estamos comprando ahorita, que sería el plan más el dominio. Recuerda que el dominio tendrás un año completamente gratis. Entonces hasta la parte de abajo viene ya el resumen. En este caso este sería el total. Como puedes ver es bastante económico y tienes que seleccionar esto que dice confirmo y por último clic en pagar ahora y recuerda que toda la información te la van a estar mandando a tu correo electrónico. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder al panel de control de SiteGround. Para acceder te vas a la página principal y acá tienes este botón que dice iniciar sesión. Vamos a darle clic y aquí deberás ingresar tu nombre de usuario o correo electrónico, clic en siguiente, después tu contraseña y clic en entrar. Y listo amigos, como puedes ver este es el panel de administración de SiteGround. Recuerda que le tienes que dar clic aquí donde dice sitios web. Te va a aparecer en este caso donde dice detalles del sitio web, el nombre de tu dominio que has comprado. En este caso yo tengo este que se llama dxnlatam.com. Y aquí vas a darle clic en este botón que dice Site Tools y aquí te da la bienvenida y como puedes ver tienes esto que dice herramientas fijadas y tienes este botón instalar y administrar WordPress. En dado caso que no te aparezca este botón, de tu lado izquierdo tienes esto que dice WordPress. Vamos a darle clic y acá dice instalar y gestionar. Vamos a darle clic. Acá dice instalar nuevo WordPress. Le das acá en WordPress, seleccionar. Después se te va a abrir otra ventana y dice configuración de aplicación. Dominio, en este caso selecciona el que hayas comprado. Lenguaje español. Ruta de la instalación, vamos a dejarlo por defecto directorio principal. Información de administrador, aquí debes de ingresar un nombre de usuario, el que tú gustes, una contraseña. Recuerda que también aquí el sistema te la puede generar y por último debes de ingresar un correo electrónico porque a este correo te van a estar enviando toda la información de tu instalación de WordPress. Aquí abajito tenemos esto que dice instalar con WordPress Starter. Yo te recomiendo de seleccionarlo y por último ya le das clic acá donde dice instalar y ahí como puedes ver está cargando el sistema. Debemos de esperar a que cargue para que ya se esté instalando el WordPress. Después de unos minutos ya te aparece WordPress instalado y aquí tienes dos opciones: panel de administración, ver sitio. Vamos a darle clic en panel de administración. Se te va a abrir otra ventana y aquí amigos ya tenemos WordPress instalado. Desde aquí vamos a estar creando nuestra página web, así que pon mucha atención. En el menú de la izquierda nos vamos aquí donde dice apariencia. Después nos vamos aquí donde dice añadir nuevo. Y aquí tenemos un buscador
que te enseño del lado derecho, dice buscar temas. Vas a poner esto que dice Blocksy, así como yo lo tengo, y te va a aparecer este tema que vemos aquí en pantalla. Simplemente vas a posicionarte sobre el tema y le das clic en este botón instalar. Ahí dice instalando, vamos a esperar unos minutos. Como puedes ver, ya se instaló y le tienes que dar clic a este botón que dice activar. Ahí se está activando, igual esperamos unos segundos y ahí nos aparece este mensaje: gracias por instalar Blocksy. Después necesitas darle clic a este botón que dice instalar Blocksy Companion. Vamos a darle clic, ahí dice instalando y activando, igual esperamos unos minutos y como puedes ver tenemos que volverle a darle clic. Vamos a volver a dar clic, ahí dice Blocksy Companion se ha activado y te manda a esta ventana de aquí. Recuerda que si te pierdes, aquí en el menú de la izquierda tienes esto que dice Blocksy y puedes volver a este menú que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, supongamos que te perdiste y estás aquí, simplemente le das clic acá donde dice Blocksy y como puedes ver ya regresamos a la pantalla. Ahora lo que tenemos que hacer acá, vamos a darle clic donde dice Starter Sites, le damos clic. Y aquí, amigos, como puedes darte cuenta, nos aparecen muchas plantillas que ya están predefinidas, listas para que nosotros las podamos utilizar. Por ejemplo, si tú quieres ver qué tal se ve una plantilla, supongamos esta de aquí, le das clic en Preview, se te abre otra ventana y como puedes ver, puedes checar qué tal se ve esta plantilla, que en este caso sería para un restaurante. Entonces aquí lo que sigue es que tú elijas qué plantilla quieres tú instalar. Cuando tú ya elijas la plantilla para instalarla, le vas a dar clic a este botón que dice Import. Se te va a abrir una ventana, dice Install Child Theme, lo vamos a desactivar. Clic acá en Next, aquí vas a elegir el editor, yo te recomiendo Elementor. Clic en Next, después Next también, vamos igual a darle instalar y ahí se está instalando nuestra plantilla. Lo único que queda hacer es esperar unos minutos para que ya se instale la plantilla. Y listo, amigos, ya se ha instalado la plantilla. Como puedes ver tenemos dos opciones, vamos a darle clic en ver site y se te va a abrir otra ventana. Aquí en esta ventana podemos ver ya cómo quedó instalada la plantilla. Como puedes darte cuenta, ya tenemos hecho el diseño, la estructura. Lo único que queda es pues cambiar los colores, cambiar el texto, las imágenes, poner tu propio logo, etcétera. Prácticamente ya el 80% está hecho. Y recuerda que también para que tú puedas modificar, aquí tienes este menú arriba que dice editar con Elementor. Simplemente le das clic aquí. En dado caso que te aparezca esto de tu sitio no tiene un kit por defecto, vas a darle clic en crear nuevo el kit. Ahí se te va a abrir otra ventana y aquí dice crear de nuevo el kit. Ahí te lo estoy enseñando. Vas a darle clic acá, crear de nuevo el kit. Ahí se está actualizando, ya apareció la flechita verde y le das clic en guardar cambios. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es regresar acá donde dice volver. Ahí está regresando y vamos a darle clic de nuevo editar con Elementor y allí ya debería de cargar sin ningún problema. Vamos a esperar unos minutos y ahí como puedes ver ya cargó. Y ahora sí, amigos, viene lo interesante, que es modificar tu página web, agregarle tu información de tu negocio, etcétera. Por ejemplo, si tú quieres modificar este texto, simplemente le das clic acá en el apartado de la izquierda, lo puedes modificar o también directamente escribiendo aquí. Por ejemplo, si tú quieres escribir cualquier cosa, ahí lo estoy escribiendo y como puedes ver se ve en tiempo real. Igual acá en la parte de abajo todo lo que tú quieras modificar, por ejemplo la imagen, simplemente igual le das un clic. Acá igual en la parte de la izquierda tenemos la imagen y si le das clic tú puedes agregar una imagen desde tu computadora sin ningún problema. Toda la información se puede modificar, prácticamente ya sería cuestión de que tú la adaptes a tu negocio. También el logo lo puedes modificar, absolutamente todo. Ahí lo tienes, amigos. Espero que realmente puedas aprovechar esta información para que crees tu propia página web y así ahorrarte dinero. Lo único que vas a invertir es el hosting, el dominio y listo. Lo demás, como pudiste ver, se puede hacer completamente gratis. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que tendrás el cupón de descuento
descuento para que tú lo puedas aprovechar con un 80% de descuento para contratar tu hosting y dominio aquí en SiteGround. Te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. Cualquier duda, escríbeme un comentario para que te pueda ayudar y te veo en el próximo video.